Ni siquiera fue una Voy a coger decisión el del gobierno. argumento de Luis Ernesto. Voy a coger el argumento de Luis Ernesto. Los fortaleció. Pero los fortaleció Aurelio, y no sirvió el nosotros podemos fortalecimiento. estar de acuerdo. Mire, nosotros podemos estar de hombre. acuerdo en que definitivamente No peleamos con los números, Luis Ernesto. No, No es que- peleamos es que- con los números. es- Esa es una escucha, pelea Aurelio, que uno no debe nosotros casar en la vida. podemos- No, nosotros es que podemos escuche pero usted. es que- pero no has escuchado, 28.800 Aurelio, tranquilo. 28.800 hombres armados. ¿Cuál es el resultado? Lo que comenzó como un balance del gobierno de Gustavo Petro terminó convirtiéndose en una de las discusiones más tensas del momento. Todo estalló cuando varios periodistas coincidieron en que, tras 4 años de mandato, el legado que deja Petro está marcado, según ellos, por el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, el deterioro de la seguridad y el fortalecimiento de los grupos criminales. Fue en ese instante cuando Luis Ernesto salió en defensa del gobierno, intentando responder a cada uno de los cuestionamientos. Sin embargo, las preguntas no dejaron de llegar. Cada argumento fue inmediatamente confrontado por los demás integrantes de la mesa, quienes insistían en que las cifras y los hechos respaldaban sus críticas. Para muchos espectadores, Luis Ernesto intentó defender una postura que parecía cada vez más difícil de sostener frente a los cuestionamientos planteados durante el debate. En este video analizaremos ese intenso intercambio, revisaremos los argumentos presentados por ambas partes y veremos por qué este enfrentamiento está generando tantas reacciones en el panorama político colombiano. Quédate hasta el final, porque hubo momentos de máxima tensión que podrían convertirse en uno de los debates más comentados de los últimos días. El presidente Gustavo Petro fue determinante para que no hubiese ningún devaneo, ningún intento, ningún escarceo, ningún flirteo con rupturas institucionales que tuviera en la cabeza eventualmente el presidente No Petro. solo eso, sino que acuérdese, bueno, se acuerda por supuesto porque usted lo dijo hace unas semanas, 2 o 3 semanas, que la cúpula le había hecho saber al presidente saliente que iban a respetar la Constitución por encima de cualquier idea que tuviera en ese momento el presidente de la República. Y eso hay que agradecerlo, porque si no es por nuestras fuerzas militares que se plantaron discretamente como corresponde para hacer cumplir la Constitución y la ley, de golpe estaríamos hoy en otra cosa. Es cierto, Felipe. Hay que agradecerles. Siempre Y hubo un mire, yo teléfono le digo, rojo, siempre hubo un back channel a través del cual los militares le recordaban amablemente al presidente Petro: nosotros pero estamos además, con la mira, hay Constitución que en la decirlo mano. con sus 4 palabras, como dicen. La política del presidente Petro era fortalecer a los grupos narcoguerriligeros y debilitar a las fuerzas militares. Ahí entramos en y ahí discusiones, por estuvieron, supuesto, ahí estuvieron, poniendo el pecho, poniendo a sus hombres, con limitaciones, con unas órdenes contradictorias. Y eso un país democrático tiene Felipe, que agradecérselo a sus fuerzas yo creo que militares. Yo no sé si fue El una reconocimiento política más importante o si a fue las por fuerzas ineptitud, pero evidentemente es que son- hubo un fortalecimiento de los grupos criminales en este gobierno. Y pues sí hubo un debilitamiento de las fuerzas militares. militares. Sí. Pues el Luis debilitamiento Ernesto. de las fuerzas militares, aumentándole el salario a los soldados, comprando Luis Ernesto. armamento que ustedes mismos decían que porque están comprando aviones y demás. Entonces, yo creo que ese es un relato que por supuesto se ha instaurado muy bien. Y lo que yo sí debo reconocerle a nuestra fuerza pública es que es una fuerza ¿Le pública parece un relato respetuosa que del hayan mando descabezado a toda el arma de inteligencia de los respetuosa? oficiales? Pues me parece un relato que ¿Le no parece cuenten un el otro lado relato de la las historia. interceptaciones de Danilo Es- Rueda ofreciendo cabeza de oficiales como comisionado de paz al Clan del Golfo? Eso no es un relato, Ricardo. Ah, Esa es bueno. una política equivocada de negociación de paz. Yo no sabía que en era lo una cual política. nos hemos referido muchísimas veces. los grupos armados, según la Fundación pero hablar Unidad de que para la hubo un Paz. debilitamiento, hablar que hubo un debilitamiento deliberado de la fuerza pública cuando las cifras indican otra cosa, porque le reconocieron el salario a los soldados, porque fortalecieron también en compra de equipamientos, creo que no se compadece. Lo que sí hay que reconocerle a la fuerza pública, sin duda alguna, es que tenía, como lo decía ahora Felipe, sí, tuvo un reto muy grande porque no había nunca en Colombia un gobierno de izquierda, y menos de un exguerrillero que había combatido justamente a la fuerza pública.
y fueron siempre de una seriedad, de una estatura, de una altura civilista y democrática que hay que reconocerle. Respetaron siempre el mando civil, aunque no lo compartieran, y esa obediencia de una fuerza pública es la única garantía de una democracia, y eso sí hay que aplaudirlo indiscutiblemente. Obediencia a la Constitución, ¿no? Y al mando civil también, a la Constitución, por supuesto. Pero le repito, le mandaron mensajes al presidente. Pues para no entrar en peleas de si Petro o no Petro. Ya voy, Andrés, con usted. Es decir, yo creo que los colombianos vimos lo difícil que fue para nuestras fuerzas militares estos 4 años. Pues por supuesto. Por lo que usted quiera, porque el presidente era de izquierda, porque yo creo que trató o hizo como presidente lo que no pudo hacer como guerrillero, en fin, lo que usted quiera. Pero si no es por nuestras fuerzas militares y su respeto a la Constitución, mire, hoy, 6 de agosto a las 7:51, no estaríamos hablando de la posesión mañana de un presidente legítimamente elegido. El presidente Petro tiene razón. No se equivoquen. Saca pecho diciendo que aumentó el pie de fuerza en cerca de 40.000 hombres, pero todos son rasos. Y a los altos mandos los descabezó de manera deliberada. Ese es un punto fundamental. No politicemos el homenaje que queremos de todo corazón hacerle a nuestras fuerzas militares, o por lo menos yo. Como dice el meme, son datos y hay que darlos. Andrés. ¿Sí? El debilitamiento, casi diría uno desmantelamiento de capacidades, sí existió y sí fue una política deliberada de parte de este gobierno. Las intenciones seguramente son varias, algunas de ellas se irán aclarando con el tiempo. Creo que cuando usted llega al gobierno y lo primero que hace es sacar a más de 70 oficiales que tienen el conocimiento, las capacidades, el entrenamiento, la experiencia, la credibilidad para dirigir una institución, claramente su intención es debilitarla. Hay otras medidas que seguramente fortalecieron parcialmente a la fuerza pública, no, pues ninguna de estas cuestiones es 100% o en absoluto en uno u otro sentido, pero yo creo que es muy evidente que sí existió una intención de debilitar a las fuerzas militares, y como le decía Ricardo, ya iremos entendiendo, porque ahora, a partir de mañana, si algo va a pasar es que vamos a enterarnos de muchas cosas que hasta ahora no nos hemos enterado. ¿Cuál era el propósito de ese desmantelamiento? ¿Era una concesión a los grupos armados con los que Danilo Rueda negociaba incluso la remoción de oficiales de las fuerzas militares? ¿O era simplemente un propósito estratégico para debilitar una institución que desde la perspectiva de muchos círculos de izquierda se consideraba una institución baluarte del establecimiento de derecha en Colombia? Ya lo iremos viendo. Pero que negar que existió una intención de debilitar a la fuerza pública por esa vía, por la vía de sacar oficiales, por la vía, ¿cuántas veces no vimos en estas noticias, Ricardo, que no había combustible para los helicópteros, que no había mantenimiento para las aeronaves, que no había repuestos para todo ese mantenimiento? Creo que la intención existió, probablemente algo de negligencia y mala administración también hubo, como fue típico de este gobierno, pero lo más interesante es que las razones ya las iremos conociendo. Sí, mire, desde temas de fondo como los que usted menciona hasta los temas de forma. Sofía, me recuerda un oyente, por ejemplo, el desdén con el que el presidente Petro actuaba en muchas de las ceremonias militares, ni siquiera se levantaba de la silla no se levantaba a saludar a los comandantes de fuerza. Displicente, absolutamente, Ricardo. Es que eso quería además agregar otra cosa, porque lo que dice Andrés es totalmente cierto. Acordémonos de la ruptura total en las relaciones diplomáticas históricas de nuestro primer socio estratégico para fortalecer la fuerza pública, que es Israel. Si esto no fue una política deliberada para el debilitamiento de nuestra fuerza pública, entonces ¿cuál? Ese es un buen punto. 7:54 minutos, Aurelio. Ricardo, mire, yo no voy a discutir si fue deliberada o no. Yo no voy a discutir si subirle al salario mínimo a los soldados, eso es fortalecer las Fuerzas Armadas. Pero los resultados son negativos. Si usted puede, o depuró a los generales o no los depuró, todo lo que quiera. Miremos los resultados. Pasamos a 28.800 hombres armados. Las masacres, la extorsión, el problema de seguridad del país, el número de municipios y el número de departamentos con presencia de los grupos armados organizados es muchísimo mayor. Sobre esto no puede haber discusión.
Es más, si en gracia de discusión con Luis Ernesto, si el interés fue fortalecer, pues el fortalecimiento no le ayudó a los resultados. O sea, aquí el balance es que Colombia hoy está peor en materia de seguridad y defensa que cuando llegó Petro. Sobre eso no hablemos ninguna discusión. Que es que Duque ya había entregado los territorios, que es que el otro también, pero la verdad es que el 2022 al 2026 Colombia perdió el avance en seguridad y defensa. Entre otras cosas, Luis Ernesto, el aumento del salario a los soldados fue por cuenta de una ley de Mira. Ni siquiera fue voy una a coger el argumento de Luis Ernesto. Voy a coger el argumento de Luis Ernesto. Los fortaleció. Pero los fortaleció y no sirvió el fortalecimiento. Estar de acuerdo. Mire, nosotros podemos estar de acuerdo en que definitivamente... No peleamos con los números, Luis Ernesto. No peleamos con los números. Esa es una pelea que uno no debe casar en la vida. No, es que escuche usted. 28.800 hombres armados. ¿Cuál es el resultado? Es que yo en este programa, durante estos 4 años, Aurelio, Luis Ernesto, he dicho con absoluta claridad que la paz total ha sido un fracaso total, eso no se desconoce. Fue una política de negociación sin ninguna metodología, que no entendió que cualquier negociación requiere no solo de zanahoria, sino también de garrote. En eso podemos estar totalmente de acuerdo. En lo que estoy plenamente en desacuerdo es que haya habido un plan macabro del presidente Petro, de sus ministros de defensa, de destruir a la fuerza pública, de debilitarla. Eso no le interesa, digamos, eso es como, ¿a qué presidente le puede interesar ese propósito? Y claro que hubo desaciertos, pero un presidente que fortalece las capacidades comprando, digamos, actualizando, por ejemplo, la flota aérea, que llevaba 50 años sin actualizar, que todos los gobiernos habían postergado, en fin, varias cosas que ha hecho este gobierno, no solo en materia de equipamientos, sino también en materia de reconocerle a los soldados un salario digno, etcétera. Creo que son señales claras de que aquí no había una intención de debilitamiento de la fuerza pública, sino que había una política ingenua y equivocada de negociación de paz, ¿de acuerdo? Pero también había un respeto. Podemos tener opiniones diferentes, pero hay que decir las cosas como son. El tema del salario mínimo de los soldados no es de este gobierno Petro, no es iniciativa del gobierno Petro. Esto es una ley que es la ley 1861 de 2017, que reconocía del 30% al 50% y luego se modificó. Luego viene la ley 2384 de 2024, que avanzó al 70% del salario mínimo en 2025 hasta llegar al 100% en el 2026 y es iniciativa del partido Ricardo, Mira, no es del gobierno Petro. Entonces, las cosas también como son. Sofía, una pequeña precisión. Sí. Cualquier ley que implique una erogación del gasto, así la proponga un congresista, requiera de aprobación del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Entonces me dan la razón, que esto solo era posible si el gobierno, estuviera de acuerdo. Pero ¿usted cree que eso lo pudo haber hecho perfectamente el gobierno Duque y no lo hizo? Sí, ¿por qué? Es cierto. ¿Por qué no lo privilegió? No, pero entonces ahora, aquí por lo menos hay que reconocerle al Mira, por supuesto. No, el gobierno Duque, porque de los 48 meses, 36 claro se le que sí le reconozco al Mira esa iniciativa. Claro que le reconozco al Mira esa iniciativa. Pero pandemia que donde nos hubiera cogido con Petro nos morimos todos, Felipe, ¿no? Estamos hablando de la fuerza pública. Yo sé que no, es que esto hizo referencia al presidente Duque. Me refiero a lo que está hablando Sofía, y es claramente, aquí hay una iniciativa del Mira que aplaudo y reconozco, pero como en cualquier iniciativa que implique una regulación presupuestal, se requiere también del concurso del gobierno, que el gobierno diga, listo, voy a asegurar la plata, voy a dar los avales fiscales, y eso fue lo que hizo el gobierno Petro, que es todo lo contrario a lo que han dicho ustedes, que es debilitar a la fuerza. 4 años son del gobierno. Vamos a atribuírselas al gobierno. Álvaro, si una inversión tan grande interesante esta de un gobierno fue en su contra. Pues obviamente esto tuvo toda la participación política del gobierno Petro, pero hay 2 hechos que son incuestionables, más allá de las narrativas. Uno, que ese proceso de negociación de la paz total fue un gran fracaso, porque estaba concebido en términos de un conflicto armado que ya no existe en Colombia. Eso no hay la menor duda, y es el gran fracaso del gobierno Petro. Y uno se pregunta cómo, sabiendo que eso podía pasar, el gobierno fue tan ingenuo de darle semejante papaya a su oposición. Pero bueno, eso es un hecho cumplido. El otro hecho irrebatible es que desde 2018, que tuvimos uno de los mejores momentos de seguridad en el país, ha venido un deterioro progresivo muy acelerado. Y si fuera solamente el responsable de eso, la paz total, pues facilísimo, porque desde el 7 de agosto se levanta
y todo queda solucionado. No es así. En el gobierno anterior no había una política de negociación, había una política de ajuda. Y sin embargo, ese deterioro en algunos casos fue mayor, en otros menor, pero allí empezó ese deterioro. O sea que el Estado colombiano lleva 2 gobiernos con 2 políticas distintas, deteriorando muchísimo el equilibrio de fuerzas con los irregulares. La pregunta es qué se va a hacer ahora, porque gritar ajuda está demostrado que tampoco funciona solo. Entonces, lo que tiene Colombia al frente es un reto muy grande. Muy seguramente de la Espriella va a intentar un mecanismo que va a ser muy controversial, pero pues de pronto es el adecuado, negociar con todos estos bandidos. Él los conoce bien, porque asesoró a los paramilitares. Pero eso si no ya está ha dicho que no va a negociar. Yo estoy diciendo que el presidente de la Espriella ya dijo, no voy a negociar, o se someten o lo sometemos. A ver, permítame. Pero además dijo, o se someten a la ley o se someten a la terminar, forma. porque Álvaro, están diciendo sí, que señor. yo dije una cosa. Explíquese, Cuando por digo favor. negociar es que es imposible que una ley de sometimiento no le dé nada a quien se va a someter. Le va a ofrecer una reducción de penas. El presidente de la Espriella ha hablado inclusive en permitirles conservar parte de las fortunas. Pero eso es lo que usted cree, Álvaro, eso no lo ha dicho no el es lo que ha presidente dicho él, no es cierto, es lo que ha dicho él en el pasado. Ah, en el Entonces, pasado. yo lo que creo, en el pasado es antes de la campaña. Yo no lo como que creo presidente. es que el concepto es que no es fácil simplemente recurrir a la fuerza. Hay que buscar mecanismos de negociación, no los de Petro, porque esos estaban hechos para una guerrilla política que ya no existe. Yo creo que mecanismos de negociación vía sometimiento pueden ser más efectivos. Si hay algún presidente con capacidad de estructurar una cosa de esas, es de la Espriella. Ojalá intente algo eficiente y con legitimidad. Y de los pocos que puede lograr que Estados Unidos permita que se busque un sometimiento que en el fondo tiene algo de negociación con los paramilitares, es de la Espriella. Porque estamos en un problema serio. Ricardo, Eso no es ni con Ajúa. Eso no es ni con Ajúa que se va a enfrentar esto, porque el desequilibrio de fuerzas es muy grande. Una parte se ha mejorado en el pago de los soldados, otra en el mejoramiento del equipamiento. Y después de escuchar este intenso debate, la gran pregunta queda sobre la mesa. ¿Qué país recibe el nuevo gobierno? Porque más allá de los discursos, de las posiciones ideológicas y de las diferencias políticas, Colombia tendrá que enfrentar una realidad que no desaparece con un cambio de presidente. Durante esta discusión vimos 2 visiones completamente opuestas. Por un lado, quienes sostienen que el gobierno de Gustavo Petro deja importantes avances en materia social y que muchas de las críticas responden más a intereses políticos que a la realidad. Por el otro, quienes consideran que estos 4 años estuvieron marcados por un deterioro de la seguridad, un debilitamiento institucional y un crecimiento del poder de las organizaciones criminales. Precisamente allí fue donde se produjo el momento más tenso de la entrevista. Mientras varios periodistas cuestionaban con insistencia el balance del gobierno saliente, Luis Ernesto intentó defender esa gestión respondiendo a cada uno de los señalamientos. Sin embargo, las réplicas fueron inmediatas y el intercambio dejó en evidencia el enorme nivel de polarización que sigue viviendo Colombia. Al final, será cada ciudadano quien saque sus propias conclusiones. Lo importante no es repetir lo que dice un político, un periodista o un analista. Lo verdaderamente importante es observar los resultados, comparar las promesas con la realidad y preguntarse si el país avanzó o retrocedió durante estos años. Ahora comienza una nueva etapa política. Las promesas de campaña deberán convertirse en hechos concretos, y quienes hoy llegan al poder también tendrán que responder por sus decisiones. Gobernar siempre será mucho más difícil que hacer oposición, y el tiempo será el encargado de juzgar si las expectativas de millones de colombianos se convierten en resultados o en nuevas frustraciones. Lo que sí parece evidente es que la polarización no desaparecerá de un día para otro. Las diferencias seguirán presentes, la oposición ejercerá control político, y el nuevo gobierno tendrá el enorme desafío de recuperar la confianza de quienes esperan soluciones urgentes en seguridad, economía, salud, empleo y justicia. Por eso debates como el que acabamos de analizar seguirán siendo fundamentales, no porque exista una verdad absoluta, sino porque permiten confrontar argumentos, contrastar posiciones y entender cómo se construye la discusión pública en una democracia.
Lo realmente preocupante sería dejar de debatir y aceptar cualquier discurso sin cuestionarlo. ¿Y tú? ¿Cómo viste este enfrentamiento? ¿Crees que Luis Ernesto logró responder a los cuestionamientos que le hicieron los demás periodistas? ¿O consideras que los argumentos presentados por la mesa dejaron más dudas que respuestas? Tu opinión es importante y puede enriquecer este debate. Si este análisis te aportó información y te ayudó a comprender mejor lo que ocurrió en esta entrevista, apóyanos con un me gusta, porque así YouTube recomienda este contenido a más personas. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis de la actualidad política colombiana y comparte este video con familiares y amigos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video con más análisis, más contexto y toda la información que está marcando el rumbo político de Colombia.